Bien, pues hemos llegado a la parte final del tema de isomería y pues vamos a hacer un resumen general al respecto y al final algunos puntos de la parte de estereoisomería. Bien, pues vamos a utilizar esta imagen para finalizar esta parte de la diferenciación de los distintos tipos de isómeros. Y bueno, pues esta herramienta es bastante práctica para hacer esta distinción. Y bueno, en principio sabemos que los isómeros son compuestos que en general son distintos tipos de compuestos cuya característica en particular es el presentar la misma fórmula molecular, es decir, su composición en cuestión del número y tipo de átomos es exactamente la misma. Sin embargo, cuando vamos entendiendo cómo es que están construidos estos compuestos, bueno, pues a eso se refiere la pregunta que tenemos aquí. En principio tenemos que preguntarnos cómo es la conectividad entre ellos. Si la conectividad es diferente, entonces nos iríamos a esta parte del mapa, en donde si esa conectividad es distinta, entonces hablamos de isómeros constitucionales o isómeros de cadena. Entonces, ya sabiendo esto, a su vez, sabiendo que tenemos isómeros constitucionales, la pregunta sería, bueno, ¿estos isómeros tienen o no el mismo grupo funcional? Si tienen el mismo grupo funcional, entonces podríamos hablar de isómeros de posición, es decir, cómo está o en dónde está localizado ese grupo. Podríamos tener el grupo funcional al inicio, en medio de la cadena, o incluso si este grupo funcional me hablaría de tener una misma cadena o una cadena más o menos ramificada. Y por otro lado, si este grupo funcional no fuese el mismo, entonces hablaríamos como tal de isómeros de grupo funcional, es decir, tener compuestos con la misma fórmula molecular, pero en donde aquí tendríamos, por ejemplo, un tipo de compuesto diferente al que tenemos aquí. Aquí tendríamos un alcohol, mientras aquí estaríamos hablando de un éter. Bien, eso sería los isómeros de tipo constitucional, mientras que si nos vamos a este lado del mapa, hablaríamos de que si estos compuestos, es decir, si el tipo de compuestos de los que hablaríamos de este lado serían aquellos en donde tenemos la misma conectividad en el sentido de tener la misma cadena, las mismas ramificaciones, el mismo tipo de grupo funcional, la misma posición del grupo funcional, es decir, en cuestión de conectividad son exactamente iguales, no hay diferencia en sus cadenas, no hay diferencia en el tipo de compuesto, son absolutamente iguales en ese sentido, y entonces hablaríamos de estereoisómeros. Estos estereoisómeros, a su vez, pues vamos a hablar de que podemos considerar lo siguiente: si esos estereoisómeros pueden interconvertirse uno en el otro a partir de una rotación en los enlaces sencillos, es decir, si a partir de tener enlaces simples podemos a través de un giro en las cadenas convertir uno en el otro. Si eso puede suceder, es decir, si al momento de que nosotros podemos girar sobre los enlaces sigma y convertir uno en el otro, por ejemplo, esto hacer una rotación sobre las cadenas, si convertimos unos en los otros, entonces estaremos hablando de isómeros de conformeros o isómeros conformacionales, como lo que veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de los conformeros a través de las proyecciones, ya sea en Caballete o las proyecciones en Newman. Entonces, estos serían isómeros conformacionales o conformeros. Mientras que si eso no sucede, es decir, si a través de esos giros o sobre los enlaces sigma no se puede llegar a interconvertir uno en el otro, entonces hablaríamos de isómeros configuracionales. Y esos isómeros configuracionales, pues a su vez podríamos decir que si a través de manejar lo que se conoce como la imagen especular, tenemos lo siguiente: si uno del otro son imágenes especulares entre sí, es decir, como en el caso que tenemos aquí, si estas dos estructuras son imágenes especulares entre sí, entonces hablaríamos de que estos dos compuestos son enantiómeros uno del otro, mientras que si a través de pensar en la imagen especular de uno en el otro, si no son uno del otro imagen especular, entonces hablaríamos del término diastereoisómero. Entonces, esa sería la manera de ir clasificando cada uno de estos compuestos en función a
la característica que va presentando cada uno de ellos. Entonces, así estaría el resumen de cómo podemos ir clasificando los diferentes tipos de isómeros en función a la complejidad de sus cadenas, el cómo se van conectando unos con otros, o a su vez en si son tan semejantes en las cadenas, a su vez podemos hablar de esta conectividad en el espacio, cómo me permite diferenciar uno de otro. ¿Okay? Bien, eso sería en cuanto a los isómeros en general, pero si ahora nos referimos a una complejidad un poco mayor, pues podríamos pensar en estereoisómeros que son un poco, vamos a decir, más difíciles de diferenciar, pero que son de una importancia básica. Hablamos un poquito de ellos cuando nos referimos en otros videos a este tipo de sustancias y habíamos hablado de las aldohexosas. Estas aldohexosas son sustancias que están dentro del grupo de los monosacáridos. Estas aldohexosas, bueno, nos referimos a ellos como compuestos polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. En este caso tengo un aldehído. Esta aldohexosa pues, es un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono. Y en algún momento nos referimos a ellos en el sentido de tener compuestos que tienen centros estereogénicos, y este hecho hace que podamos referirnos a aparentemente una sola sustancia, pero el hecho de tener centros estereogénicos, no voy a hablar ya en particular de esto, pero sé que tengo en este caso 4 centros estereogénicos para esta sustancia. Entonces la presencia de estos centros estereogénicos me hace pensar que para esta sustancia puedo tener un total de estereoisómeros igual a 2 a la, en este caso 2 a la 4, que sería igual a 16 estereoisómeros. Y esos 16 estereoisómeros me dice que cuando aparentemente parece que tengo una sola sustancia, en realidad puedo pensar en 16 sustancias diferentes. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar con la posibilidad o con esas 16 posibilidades. Entonces, vamos a proponer aquí cuáles serían esas 16 estructuras, y bueno, vamos a hacerlo a través de proyecciones de Fisher, que sería la forma más simple o más rápida de proponer esas 16 estructuras. Bien, entonces espero que se acuerden en qué consistía la estructura de Fisher, y bueno, pues ahí tienen ustedes representado lo que sería pues la base de la estructura de Fisher, sin que olviden ustedes que, de acuerdo a lo que hemos revisado, en una estructura de Fisher toda esta parte es una cadena hidrocarbonada, es una cadena hidrocarbonada, y esa cadena hidrocarbonada implica que aquí tenemos toda esta cadena, es la cadena hidrocarbonada, y está dirigida hacia la parte de atrás, mientras que cada uno de estos se refiere a los centros estereogénicos que están dirigidos hacia la parte frontal. Entonces, estos son cuñas dirigidas al frente y estas son líneas punteadas dirigidas hacia la parte de atrás, de tal manera que realmente esto es una curva y estos son líneas dirigidas al frente, es decir, son proyecciones hacia afuera del plano en este caso, la presentación. Entonces, bueno, vamos a proponer esas 16 estructuras y hay una forma muy ordenada para hacerlo, y esto nos va a ayudar precisamente después a facilitar la parte de la clasificación de los estereoisómeros. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la construcción de los 16 estereoisómeros? Bien, en principio vamos a trabajar en función a las reglas de la construcción de las proyecciones de Fisher. Entonces, en ese sentido, recuerdan ustedes que el carbono más oxidado, en este caso es debe de ir hacia la parte superior. Entonces, vamos a colocar aquí el grupo aldehído, lo puedo poner así o lo puedo construir de esta manera. Acuérdense que es una forma abreviada y la otra es una forma desarrollada. Entonces puedo hacerlo de las dos maneras, y bueno, en principio para trabajar de una forma sistemática vamos a colocar todos los grupos OH del mismo lado. Entonces puedo hacer esto, puedo colocar aquí los grupos OH de uno u otro lado. Yo lo voy a hacer todos del lado derecho. Entonces nos quedarían aquí los grupos OH. Acuérdense que estoy indicando solamente, bueno, estoy colocando los sustituyentes en los carbonos quirales. Y aquí, bueno, pues vamos a colocarlo de esta manera. Acuérdense que esto ya no es un carbono quiral, y ahí estaría mi primer compuesto.
Para facilitarme la siguiente parte, lo que voy a hacer es construir la imagen especular de lo que tengo aquí. Entonces, lo que me interesa son los sustituyentes en los carbonos estereogénicos, es decir, es esta parte. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora construir la imagen especular de esto. Si aquí el OH está del lado derecho, entonces aquí lo que voy a hacer es construirlo del lado izquierdo. Entonces, voy a construir la imagen especular de tal manera que voy a borrar un poquito esto. Entonces, aquí. Y voy a construirlo con otro color. Entonces voy a manejarlo en esta parte. Entonces voy a colocar este aquí y voy a colocar del lado izquierdo ahora todos los grupos OH y del lado derecho todos los átomos de hidrógeno. Y de esa manera es que estoy construyendo la imagen especular de este. En otras palabras, estoy construyendo el enantiómero de esta sustancia. ¿Listo? Entonces ahí estaría la imagen especular. Bien, y vamos a irnos ahorrando un poquito de tiempo, entonces vamos a hacer la siguiente. Y en la siguiente lo que voy a hacer es, para trabajar de forma organizada, lo que voy a hacer es, voy a mover uno solo de los centros estereogénicos, es decir, voy a mover el primer carbono y en lugar de escribir el OH del lado derecho, el primer OH del primer centro estereogénico, en lugar de ponerlo al lado derecho, lo voy a poner del lado izquierdo y voy a trabajar exactamente en la misma posición los demás centros estereogénicos. Entonces, vean, para no perdernos y no trabajar de forma desorganizada, construyo este. Ya que hago eso, entonces me voy nuevamente con la imagen especular. Entonces, vamos a trabajar la imagen especular de este. Voy a ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces pongo el hidrógeno del lado derecho y construyo en todos la imagen especular. Entonces tengo muy poquito espacio y aquí el OH iría del lado derecho y de este lado irían todos los hidrógenos. ¿Listo? Y ahí estaría la imagen especular. Me falta un OH en el otro. Entonces aquí me faltaría un OH. Listo, ya tengo 4 estructuras y ahora me voy con el siguiente. Entonces, en la siguiente estructura lo que voy a hacer es precisamente voy a mover el segundo centro estereogénico, es decir, voy a mantener todos los centros estereogénicos iguales y solamente voy a cambiar el carbono quiral o el carbono estereogénico del segundo carbono, es decir, este es el único que voy a cambiar del lado izquierdo. Entonces voy a completar todos los demás. Y estaría mi quinta estructura. Y para construir la imagen especular, pues obviamente lo que voy a hacer es, voy a cambiar en la siguiente estructura todos los centros estereogénicos, voy a poner frente a frente las estructuras restantes. Entonces vean como si el hidrógeno está del lado derecho en un lado, lo voy a poner del lado izquierdo en el otro. Entonces así sucesivamente. Y ahí estaría el enantiómero o la imagen especular del compuesto. Bien, vamos a hacer la última. Entonces voy cambiando el último o el siguiente centro estereogénico. Entonces sería este. Y bueno, entonces tomo como referencia esta estructura. Entonces voy a mantener el primero, el segundo, el tercero es el que voy a cambiar. Entonces ahí estaría todo igual, excepto el tercero. Entonces aquí es donde voy a cambiar el siguiente. Entonces, espero que estén trabajando junto conmigo. Ya, listo. Y ahora voy a hacer la imagen especular. Entonces, voy a poner todo ahora del lado contrario. El OH está aquí del lado derecho, entonces aquí lo voy a poner del lado izquierdo. Igual aquí. Aquí pongo el hidrógeno frente al hidrógeno y el OH se va del otro lado. Y aquí me queda el OH, el H. Y el CH2. OH, me falta un hidrógeno de este lado. Ok, OH. Listo, y ahí tengo yo ya llevo 8 estructuras. Y bueno, pues obviamente me falta la última. Bien, en algún momento estas estructuras se pueden resumir un poquito, pero bueno, vamos a hacerlas todas igual. No me da oportunidad de enseñarles otra cosa porque no puedo borrar ciertas cuestiones. Pero bueno, en algún momento en bioquímica nos ahorramos un poquito de tiempo haciendo lo siguiente. Por ejemplo, aquí lo que pueden hacer es en lugar de
construir el grupo carbonilo hacia la parte superior. En lugar de eso van a poner aquí una cabecita y aquí van a poner un triangulito. Eso es un acuerdo solo para carbohidratos. Entonces eso no lo podemos ahorrar aquí. Entonces vamos a hacer esto. Entonces esto es un acuerdo que solamente se hace en bioquímica. Entonces podemos ahorrarnos todo esto. ¿Okay? Y eso es para simbolizar que tienen un aldehído. Y en la parte de abajo tienen el CH2OH. Entonces, eso nos puede ahorrar un poco de tiempo. Entonces, como siempre vamos a poner eso ahí. Bueno, ya podemos ahorrarnos ese tiempo. Y, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, me falta cambiar solamente el último. Entonces, tendríamos, considerando mi molécula base. Entonces, voy a dejar todos iguales. Y solamente voy a cambiar el último. Entonces, eso me cuesta, me consume mucho tiempo. Entonces OH y construyo la imagen especular. Entonces OH y construimos lo que nos falta de imagen especular. Y bueno, pues vamos con lo que nos resta. Ya cambiamos todos. Ahora pues vamos a ir complementando lo que nos falta. Lo que puedo hacer es cambiar ahora 2, dejar 2 y cambiar 2, ¿ok? Ese sería, puedo cambiar los 2 de arriba y los 2 de abajo y hacer lo contrario. De todos modos voy a cambiar la imagen especular. Entonces puedo hacer eso y cambiar, completar aquí los hidrógenos y hacer la imagen especular. Entonces ahora los OH van aquí y los hidrógenos aquí. Entonces OH. Ya, a ver, quedó un poco feito. Y el OH en este punto, listo. Y ahora ya cambiamos 2 y 2, entonces vamos a cambiar ahora los 2 de arriba. Bueno, uno de arriba y uno de abajo. Y dejamos los 2 en medio. Entonces nada más es complementar todas las opciones que tenemos para poder tener las 16 estructuras. Entonces me estoy llevando demasiado tiempo de que esto es con verde. Entonces sería 8 OH, bueno, listo. Bueno, ya, ahí vamos. Y ahora vamos a irlas alternando. Y esta es la última, entonces vamos a alternar. Nos quedaría OH aquí, OH aquí, OH aquí y OH y ahí sería la última opción. Entonces sería complementar esta y hemos terminado. Entonces nada más hacemos imagen especular. OH, listo, hemos terminado, ¿ok? Y ahí estarán las 16 opciones de los estereoisómeros para, en este caso, la aldehexosa. En algún momento, una pregunta que les haría es, bueno, ¿a qué les recuerda esta estructura? Y la respuesta de muchos sería, pues me recuerda a la glucosa. Pero sin embargo, tengo 18 estructuras para... Les puse 16, qué vergüenza. Son... No, sí, está 16 estructuras, para ese compuesto. Entonces, realmente esto no es la glucosa. Si ustedes son un poquito más observadores, bueno, pues realmente la glucosa no son todas esas estructuras. La glucosa debe ser una en particular. Y bueno, pues vamos a ver específicamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, vamos a ampliar un poquito esta otra estructura que tengo aquí. Y bueno, vamos a definir específicamente cuáles. Quiero que vean ahora esto en particular. Y quiero que vean que de esas 16 posibles estructuras, solo una corresponde específicamente a la glucosa. Y esa estructura es precisamente la que tienen ustedes aquí. ¿Ok? Perdón. Es esta que está aquí. ¿Ok? Y bueno, esta glucosa tiene una orientación específica de los grupos OH. Si se fijan, tenemos diferentes tipos de monosacáridos para esta aldehexosa.
Esta es la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, que les debe de ser familiar, la gulosa, la idosa, la galactosa, que les debe de ser familiar. Entonces, estos monosacáridos forman algunos de los disacáridos que les deben de ser familiares. Por ejemplo, la combinación galactosa-glucosa les forma la lactosa. La manosa debe de ser también, les debe de ser familiar. Bueno, las uniones de cada uno de estos forman los distintos disacáridos que ustedes van a ver posteriormente. Pero estos son los monosacáridos que realmente existen en la naturaleza y que forman o que participan del metabolismo de los seres vivos. Entonces, algo importante en este tipo de compuestos es que no todos estos estereoisómeros son activos a nivel metabólico o existen en la naturaleza. Entonces, a pesar de que tenemos 16 estructuras, no es común encontrar las 16 estructuras. Realmente las que existen en la naturaleza de forma común son estas. ¿Y qué característica tienen en particular estas estructuras? Pues si se fijan en esta estructura, están viendo ustedes estas dos cuestiones que no hemos revisado con mucha con mucha especificidad, que son una letra D mayúscula aquí y un signo positivo en esta parte. Esta parte del signo positivo lo habíamos mencionado ya, que es la parte de la actividad óptica, que lo mencioné en algún video, que se refiere a la única característica que me permite diferenciar a un enantiómero. Y bueno, esto ya les pedí que lo revisaran. Entonces, bueno, aquí con mayor énfasis se los digo, revisen a qué se refiere esta parte. Pero esto es lo que necesito revisar ahorita. A esto se le conoce, esta asignación de, nos referimos a ello, o se conoce como a lo que se refiere, se conoce como la configuración relativa. Bien, esta configuración relativa es distinta a lo que nosotros manejamos en otro momento como configuración absoluta. La configuración relativa me permite identificar, en este caso, a los carbohidratos. Se aplica a diferentes compuestos, pero es mucho más común para los carbohidratos y los aminoácidos. En el caso de los carbohidratos que se encuentran en la naturaleza y que son útiles para los seres vivos, en particular son los carbohidratos del tipo D. En el caso de los aminoácidos son los aminoácidos L o la configuración relativa L. ¿Por qué se le llama configuración relativa? Bueno, porque está referida a o está tomada en función a un compuesto pues importante, el compuesto más simple de este tipo de compuestos, y es específicamente o está específicamente relacionado con una sustancia, la sustancia más simple a este respecto, que es precisamente esto que está aquí. Este compuesto al que estamos haciendo alusión pues es específicamente esto, es el gliceraldehído. Este gliceraldehído pues obviamente es una sustancia que es el carbohidrato más simple, y este carbohidrato más simple estoy dibujando lo que sería el enantiómero de esta sustancia. Es el carbohidrato más simple, el carbohidrato más pequeño, que tiene un solo centro estereogénico. Y este obviamente es el par enantiomérico del gliceraldehído, en donde obviamente uno debe de tener una configuración absoluta R y el otro debe de tener la configuración absoluta S. Ese es el par enantiomérico del gliceraldehído. Sin embargo, si se fijan, bueno, pues esto es una estructura muy parecida a todos estos, nada más que obviamente pues tenemos todos estos centros estereogénicos, vamos a decir, en diferencia con esta estructura. Bien, Fischer lo que hizo fue tratar de hacer alusión a el gliceraldehído y tratar de identificar cuál era los carbohidratos que existían en la naturaleza, los que realmente el organismo utilizaba. Y bueno, pues en principio hizo una predicción para tratar de, adivinar en aquel momento cuál era la estructura o el tipo de compuesto que realmente existía. Y bueno, en función al gliceraldehído, predijo que los compuestos que tenían el OH del carbono, de este carbono, los compuestos que tenían el OH del lado derecho eran los compuestos activos a nivel metabólico, y entonces a estos los llamó compuestos D.
¿Listo? Les asignó el término D porque el OH está del lado derecho. Y a los que tenían el OH del lado izquierdo, en este caso al gliceraldehído con el OH del lado izquierdo, los llamó L, o específicamente este es el D-gliceraldehído, y este es el L-gliceraldehído. ¿Listo? Y bueno, pues entonces, haciendo alusión a esto, por eso se llama configuración relativa, porque está relacionada con el gliceraldehído. Entonces, por ejemplo, para el caso de las aldohexosas, obviamente se aplica a las triosas, a las tetrosas, a las pentosas, en este caso a las aldosas, a las hexosas, perdón. Entonces, lo que hizo fue considerar lo siguiente. Entonces, la asignación de la configuración relativa se hace en función a el carbono quiral más alejado del centro más oxidado. Entonces, habíamos comentado que el centro más oxidado o el carbono más oxidado en el caso de los carbohidratos iba a ser o es el carbono del carbonilo. En este caso, este es el centro más oxidado. Y vamos a considerar el carbono quiral más alejado. En ese sentido, este es el carbono quiral más alejado del centro más oxidado. Y bueno, en el sentido en el que se encuentre este OH, entonces asignaremos la configuración relativa. Si este es el OH más alejado, entonces la configuración relativa va a ser, si está del lado derecho, entonces asignaremos una letra D mayúscula. Si el OH está del lado contrario, es decir, del lado izquierdo, entonces asignaremos una configuración relativa L. Entonces, este es el estereoisómero D, mientras este será el estereoisómero L. Y si se fijan, pues obviamente en cada par enantiomérico tendremos el estereoisómero D y el estereoisómero L. Entonces, por ende, aquí tendremos la D, específicamente es la D glucosa, mientras esta es la L glucosa. ¿Listo? Y entonces en todos los casos tendríamos el par enantiomérico. Si se fijan, esta es la glucosa, ¿ok? Y esto correspondería específicamente a la glucosa. ¿Me equivoqué? O no, me equivoqué. Es esta, perdón, me equivoqué, es esta. Perdón, asigné mal. Es esta. Entonces, bueno, borremos. Entonces no era esto. Entonces, esta sería la glucosa, esta sería la correcta. Esta es la D, glucosa. Esta es la L, glucosa. ¿Listo? Y bueno, en todos los casos tendríamos un estereoisómero D y un estereoisómero L. Y bueno, pues igual en algún momento comparen este con este y escojan, bueno, indiquen cuál es cada uno, de lo cual uno es el que tiene la actividad metabólica o el que existe, en la naturaleza, y el otro pues obviamente no tiene la misma persistencia o no existe en la naturaleza. Entonces por eso hablamos de la configuración relativa. Y ahí estarían las 16 posibilidades para un solo compuesto que aparentemente pues existe de una sola manera, pero finalmente son 16 compuestos distintos, ¿ok? Entonces, bueno, eso será en cuestión de las diferentes posibilidades para estos compuestos. Y algo muy importante es que dentro de estos podemos aún a su vez clasificar a los diferentes estereoisómeros. Si hablásemos de los tipos de estereoisómeros en estos compuestos, voy a permitirme borrar un pedacito. Entonces, si borramos esta parte de la configuración relativa, a ver si no mucho todo lo demás. Ahí está. Ok. Y voy a borrar este pedacito. Bien, vamos a asignar otra cuestión importante que son los tipos de estereoisómeros. Los tipos de estereoisómeros también vamos a considerarlos en función a lo que veíamos hace un momento, que sería precisamente si los compuestos que tenemos aquí son imágenes especulares o no. Entonces, en ese sentido, vamos a tener lo siguiente. Ok, entonces si, por ejemplo, nosotros hablásemos de que esta fuera la estructura 1, esto fuera 1, este es 2, este es 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Esto fuera 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. Bueno, entonces, podría yo ir clasificando los estereoisómeros. Entonces, por ejemplo, si yo comparara 1 con 2, 1 y 2 son imágenes especulares entre sí. Por lo tanto, 1 y 2, si yo quisiera clasificarlos enantiómeros, entonces, si yo pusiera enantiómeros, o quisiera identificar los enantiómeros aquí, enantiómeros. Bien, ¿quiénes son enantiómeros en este sentido? Bueno, pues podríamos tener como enantiómeros, sería 1 y 2 son enantiómeros, o 1 es enantiómero de 2. Y, por ejemplo, 3 y 4 son enantiómeros. Y, por ejemplo, 4 y 5 son enantiómeros. Después, ¿quién más? A ver, vamos a manejar otra nomenclatura, no me gustó cómo quedó así. Más bien sería 1 y 2 son enantiómeros. 3 y 4 son enantiómeros. 3 y 4, 5 y 6 son enantiómeros. 7 y 8 son enantiómeros. Después 9 y 10 son enantiómeros. 11 y 12 son enantiómeros. 12 y 13, no es cierto, miento, sería 13 y 14. 13 y 14 son enantiómeros y 15 y 16 son enantiómeros. ¿Listo? Entonces ahí hemos identificado los pares enantioméricos. Después podríamos identificar los diastereoisómeros. Entonces, diastereoisómeros. Bien, los diasterómeros o diastereoisómeros, pues, ¿quiénes serían? Por ejemplo, 1 es enantiómero de 2, pero es diastereoisómero de todos los demás. Entonces, por ejemplo, 1 y, por ejemplo, 3 son diastereoisómeros, y también es diastereoisómero de 4, y es diastereoisómero de 5, y de 6, y de 7, y de todos, excepto de 2. Es decir, 1 es enantiómero de 2, pero es diastereoisómero de todos los demás. ¿Por qué? Porque el término enantiómero es imagen especular. Del único que es imagen especular es de 2, y de todos los demás es diastereoisómero. Entonces, esto lo puedo dejar hasta acá, hasta 16. ¿Listo? Y, por ejemplo, 2 es enantiómero de 1, pero es diastereoisómero de todos los demás. Entonces, 2 es diastereoisómero. 2 es diastereoisómero de 3, de 4, de 5, de 6, de todo, bueno, de 4, de 5, de 6, de todos, hasta 16, excepto de 1, porque de 1 es enantiómero, y así sucesivamente. Entonces, así podríamos identificar los diastereoisómeros. Ok, después tenemos otro tipo. Vamos a hablar, en el caso particular de los carbohidratos, tenemos un tipo más de estereoisómeros. Podemos hablar de los epímeros. Muy bien, los epímeros no están contemplados en el mapa que vimos hace un rato, pero los epímeros son estereoisómeros que varían solamente en uno solo de sus centros estereogénicos. Entonces, varían en uno solo de sus carbonos quirales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entre 1 y 2 varían todos, porque aquí todos los OHs están del lado derecho y aquí todos los Hs, aquí todos los OH están del lado derecho y aquí todos están del lado izquierdo, varían en todos los centros estereogénicos. Pero, por ejemplo, entre 1 y 3 nada más varían en este, es decir, aquí todos están del lado derecho, aquí todos están del lado derecho excepto este. Entonces, 1 y 3 son epímeros. Entonces, vamos a anotarlo. Por ejemplo, aquí, epímeros son 1 y 3, ¿ok? Después, por ejemplo, 1 y 5 son epímeros, porque aquí todos están del lado derecho, también acá, excepto, por ejemplo, 2. Entonces, 1 y 5 son epímeros. Y, por ejemplo, 1 y 7 son epímeros. Y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, 1 y 9 son epímeros. Y bueno, pues así. No todos los demás son igual, pero bueno, ustedes van buscando cuáles son epímeros. ¿Listo?
Y bueno, pues ahí tendrían un tipo de estereoisómero más, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sería otra clasificación que vamos a manejar. Bien, y bueno, vamos a ir con una clasificación más y para eso vamos a hablar de otro tipo de compuesto que sería el ácido tartárico. Eso lo vimos en otro video, aquí lo vamos a hacer nada más ya con una estructura en plano, pero el ácido tartárico en particular, bueno, es un compuesto que tiene esta estructura. Repito, esto lo vimos en un video en particular. Y entonces, bueno, ese sería el ácido tartárico. El ácido tartárico, si nos fijamos, tiene dos centros estereogénicos. Deberíamos de esperar que para este compuesto tendríamos un total de estereoisómeros igual a 2 a la 2, por lo tanto esperaríamos 4 estereoisómeros. Si dibujamos los estereoisómeros de acuerdo a lo que acabamos de hacer ahorita, entonces espero que me queden derechitos. Ahora tendremos 1, 2, 3, pues no, la verdad es que no me quedaron nada derechitos. 4, bueno, imagínense que me quedan derechitos, que es el peor de todos. Entonces, bueno, ok, entonces creo que queda igual, o peor. Bueno, entonces tendríamos aquí 2H, entonces aquí pues me da lo mismo poner uno u otro porque están los mismos grupos. Entonces CO2H, CO2H, CO2H y CO2H. Estoy construyendo la estructura de Fischer. Ahí estarían 2. Entonces tengo que construir 4 estereoisómeros. Ahí están los 4. Lo primero, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, es pongo los dos del mismo lado, sus hidrógenos, y construyo la imagen especular. Entonces ahí estaría la imagen especular. Y después lo que hago es varío un centro, este lo voy a dejar igual y voy a cambiar este. Y construyo la imagen especular. Entonces ahí estaría la imagen especular. Y listo, tengo los 4 centros, perdón, los 4 estereoisómeros. Bien, vamos a clasificarlos. Entonces vamos a indicarlos en antiómeros. En antiómeros. Qué fea letra. A ver. Entonces, bien, vamos a darle número 1, este es el número 2, este es 3, este es 4, ¿ok? Bien, entonces, como lo construimos, esta es imagen especular de este, por lo tanto 1 y 2 son enantiómeros. Este es imagen especular de este, por lo tanto 3 y 4 son enantiómeros. Y los diastereoisómeros, entonces diastero, diastereoisómeros sería, uno es el antiómero de 2, pero sería el estereoisómero de, sería 1 y 3, bueno, 1 con 3 y 4 y 2 con 3 y 4. ¿Listo? Bien. Y podríamos tener, por ejemplo, 3, bueno, ya, no sería repetitivo. Y podríamos tener, por ejemplo, epímeros. Epímeros serían, por ejemplo, entre 1 y 3, varían en un solo centro estereogénico, entonces epímeros serían 1 y 3. Y, por ejemplo, 1, 2 y 4. 2 y 4. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí estarían los epímeros. Bien. Entonces, bueno, aparentemente esa sería la forma de clasificarlos. Sin embargo, y de acuerdo a lo que vimos en el video, es que literalmente cuando hablamos de los Fischer dijimos que no podíamos girarlos 180 grados, pero sí podíamos hacer esto, es decir, podemos dar giros de un Fischer
Es decir, si yo tengo esto, está permitido que en un Fisher yo haga giros de 180 grados. Es decir, que si yo tengo una estructura como estas, yo pudiera hacer lo siguiente. Es decir, yo puedo girar 180 grados y entonces convertir esta estructura en esta estructura. Pero ustedes están bastante feitas, pero CH. Si yo giro esto, quiere decir que voy a pasar los hidrógenos de este lado, y al girar 180 grados, entonces queda todo hacia el otro lado, y entonces los OH van a quedar de este lado. Y entonces, aparentemente, estaría yo convirtiendo la estructura 1, estaría convirtiendo en la estructura 2. ¿Listo? Entonces, no aparentemente, realmente, si yo hago este giro, que es válido, estaría convirtiendo la estructura 1 en la estructura número 2. Y entonces, ¿eso qué significa? Que por la estructura que estamos, o por la estructura que tiene este compuesto en particular, realmente estos dos compuestos no son diferentes, son exactamente la misma sustancia. ¿Y qué es lo que habíamos comentado en el video? Y se los demostré porque es difícil a veces entender. Lo que significa entonces es que este no es un par enantiomérico, sino realmente son la misma sustancia. Y eso lo dedujimos porque esta sustancia tiene un elemento de simetría. Ese elemento de simetría pues es la presencia de un plano de simetría. Es decir, si nosotros atravesamos un plano de simetría a la mitad de la sustancia, este plano refleja exactamente lo mismo aquí y aquí, y eso me permite pensar en la posibilidad de poder hacer este giro de 180 grados para poder transformar una sustancia en la otra. Hace un momento hablaba de giro de 360, es una fe de ratas para eso. Cometí un error al momento de decirlo, pero bueno, entonces podemos hablar de este giro y por lo tanto convertir o interconvertir una sustancia en la otra. Entonces, en ese sentido, esta cuestión, esta asignación que dimos en esta parte es incorrecta. Por lo tanto, este no es un par enantiomérico, solamente tenemos un par enantiomérico. Y por lo tanto no tenemos 4 estereoisómeros, realmente tenemos solamente un par enantiomérico aquí y este sería la misma sustancia, es decir, no tengo un par enantiomérico más, sino realmente en lugar de tener 4 estereoisómeros tenemos solamente 3. Entonces, esto es un caso muy peculiar, muy particular, en donde la característica de los mesocompuestos en general es la presencia de un elemento de simetría, que en este caso es un plano de simetría. Entonces, en particular tenemos aquí una característica importante que es la presencia de un mesocompuesto. Y bueno, pues esta sería la última parte, el último tipo de estereoisómero del que vamos a hablar. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero que no haya quedado duda. Cualquier cosa que no haya quedado clara, bueno, pues espero que se pongan en contacto conmigo. Y pues aquí cerramos este tema y nos vamos con algo ya muy diferente. Que estén todos muy bien. Nos vemos en la próxima. Que estén todos bien. Bye.